Muy bien, entonces, continuando con la clase anterior, sí, hemos visto cuál es el objetivo que vamos a estudiar en esta parte. Sí, ya vimos los objetivos, ¿no? Ya les proyecté, pero le hemos hecho una captura para poder tenerlos acá a mano y poder desarrollarlos. Ok, entonces vamos con lo primero. Describir unidades básicas de medida. Primero, entonces, empezamos con una interrogante. La interrogante es la siguiente. ¿Qué es una cantidad física? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es una cantidad física? ¿Quién ha escuchado ustedes sobre una cantidad física? ¿Tienen una idea? Cantidades físicas. Bueno, entonces yo les voy a explicar brevemente sobre las cantidades físicas. En el lenguaje de la física y la tecnología universal, no. Los hechos, las leyes deben estar expresados de manera precisa y consistente. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a algún trabajo de un mecánico, por ejemplo, el mecánico nos dice, ¿sabe qué? El motor suyo tiene 3.28 litros de movimiento, de desplazamiento. Usted dice, ¿qué habrá querido decir? Pues miren, tenemos una ignorancia bastante abismal en cosas prácticas, ¿sí? Quizá el mecánico no sabe el funcionamiento ya en sí, en su estructura más íntegra, pero él sabe cómo es lo que se está desplazando un pistón. Entonces, usted tiene que responderse, si un mecánico le dice, por ejemplo, eh, eh, que el desplazamiento del pistón, del motor, es 3.28 litros. Usted tiene que responderse dos preguntas en la mente. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es un litro? ¿Y cómo se midió el desplazamiento del pistón? ¿No es cierto? Dos preguntas a la cabeza. Por ejemplo, va la señorita Calva y le digo, señorita Calva, el movimiento bueno, hubo un desplazamiento del pistón de su motor de 3.28 litros. ¿Qué me diría usted? ¿Mm? ¿Puedes repetir, por favor? No me están poniendo atención. Vamos a ver lo que son cantidades físicas, ¿no es cierto? Entonces, antes de decir, anoten, cantidad física es esto, no, tengo que llevarlos un poquito a la reflexión, a pensar, para que entiendan lo que es una cantidad física. Entonces, por ejemplo, dice, nosotros en un trabajo cotidiano, vamos a una mecánica y nos dice, estimada estudiante alumna, el desplazamiento de su motor es de 3.28 litros. ¿Qué diría usted? Pero ¿por qué sería en litros, ingeniero? Esa es la pregunta que primero dice usted. A ver, ¿qué es esto de litros? Y usted también se preguntaría, ¿cómo se midió el desplazamiento del pistón, no es cierto? Ya. Entonces, aquí voy a explicar. El desplazamiento del pistón representa el volumen que el pistón desplaza o expulsa en su movimiento desde el fondo hasta la parte superior del cilindro. Aquí no tenemos piezas ni nada. Regáleme un segundito que por aquí va a pasar mi hijo en paños menores. Pasa. Ya, gracias. Entonces, miren, el desplazamiento no es otra cosa. Ustedes sí conocen los pistones. Sí, los pistones se inyectan hacia abajo y suben. Se inyectan y suben. Y luego empieza a hacer esto que es la revolución y empieza a sonar. Más o menos una idea, ¿no? Es para introducir esto a lo que es una cantidad física. Entonces, el desplazamiento del pistón representa el volumen del pistón que desplaza o expulsa en su movimiento, desde el fondo hasta la parte superior del cilindro, ¿no? En realidad no se trata de un desplazamiento en el sentido usual de la palabra, no se trata de un desplazamiento, sino de un volumen. A eso le llaman desplazamiento.
Entonces, un patrón de medida del volumen que se reconoce fácilmente es el litro. Ustedes sí conocen, por ejemplo, cuando hablan de volumen, le digo un centímetro cúbico, un milímetro, un metro cúbico. Eso sí entienden ustedes, ¿no es cierto? Un patrón de volumen que reconoce fácilmente, por ejemplo, es el litro. Por tanto, cuando un motor tiene una etiqueta en la que se indica desplazamiento del pistón 2,5, 3,5, 3,8 litros, aquí todos los mecánicos entienden de igual manera esta especificación, que quiere decir que está desplazando un volumen. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el desplazamiento del pistón es el volumen. Esto es un ejemplo de cantidad física. Y así existen muchísimas cantidades físicas, como la longitud, como la masa, como la cantidad de sustancia, como la temperatura. A esto llamamos cantidades físicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros sobre las cantidades físicas? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Ya más o menos vamos ilustrándonos. ¿Qué viene a ser una cantidad física, Madeline Alvarado? Bueno, para mi concepto sería que la cantidad física es un volumen, como usted lo acaba de decir. No, no necesariamente. ¿El volumen No. es el desplazamiento? Chuta, como que no me comprenden ustedes. Estoy dándoles un ejemplo. A ver, voy a hacerlo más práctico. Usted va al mecánico y el mecánico le dice, oiga, su motor tiene un desplazamiento de 3,8 litros. Usted no le entendió nada. Entonces, ¿a qué hace referir el desplazamiento? No se entiende sobre el desplazamiento en sí. Se le entiende a eso que hace el motor en el pistón de arriba hacia abajo. Es el volumen que desplaza. El volumen que desplaza. Entonces, una medida de volumen es el litro. ¿Sí? El litro sí es una medida de volumen. Entonces, esos 3,8 litros es la cantidad de volumen que desplaza el pistón. Entonces, cuando el mecánico le dice el desplazamiento de su motor es de 3,8 litros, no le está diciendo en el sentido estricto de la palabra que se desplaza, sino el volumen que desplaza el pistón. ¿Ya entendieron? A eso se llama cantidad física. Es decir, cuando hacemos alusión a algo que estamos midiendo. Ya vamos a ver qué es medir, qué es magnitud. Todavía solo es una cantidad física. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir que una cantidad física, podemos describirla como el proceso de medición. ¿Sí? El proceso de medición. El proceso de medición. A eso le llamamos una cantidad física. Bien, vamos a tratar de ir avanzando. Muchas de las veces nosotros nos encontramos con situaciones como definir qué es magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos escribir aquí? Magnitud. Difícil dar clases un poco virtuales así porque me toca escribir y es lo que difícil de esto, escribir. Lo que hacer números es fácil, pero ya escribir es difícil. Y tampoco es aconsejable estar dictando. Por eso la tecnología hay que ir sacando. Vamos a sacar pequeños recortes donde usted pueda leer. Vamos a ver por acá. Eso vamos a dejarle aquí, magnitud, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es magnitud? ¿Qué entiende por magnitud? ¿Mm? Magnitud. Dice, ¿es la propiedad de un cuerpo? ¿Perdón? Ya, por ejemplo,
¿Qué nos dice sobre la magnitud? De leyendo Acevedo. La magnitud de una cantidad física se define como un número de una unidad de medida. Ambos son necesarios. ¿Por qué? Por sí solos, el número o la unidad carecen de significado, con excepción de los números y fracciones puros. Se requiere indicar la unidad junto con el número cuando se expresa la magnitud de cualquier cantidad. La magnitud de una cantidad física se especifica completamente con un número y una unidad. Por ejemplo, 20 metros o 40 litros. Listo. Entonces, yo voy a decir que magnitud es todo aquello que nosotros podemos medir. Sí, pero ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud ya establecida con otra de la misma especie. O sea, esto hay que jugar bien con estas palabras. El estudiante que quiere aprender física tiene que tener bien claro esto. ¿Qué es cantidad física? ¿Qué es magnitud? ¿Qué es medir? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, si yo tengo aquí algo que yo puedo medir. Sí, vamos a ver, medir. Es bueno aclarar esto también. Crean, estas primeras clases son así bastante teóricas. Después ya vienen los ejercicios que ustedes quieren. Te fuiste. Chao. Bien, entonces medir. Bueno, medir es comparar. Comparar una magnitud ya establecida con otra de la misma especie. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una pequeña regla, vamos a hacerlo aquí así. ¿Sí? Una reglita. Y bueno, vamos a hacer, suponiendo que esta reglita está de esta manera. Se me ocurre, ¿no? Ya, algo así está la reglita. Entonces, yo tengo una mesa. Una mesa cuadradita, vamos a poner. La estamos viendo desde arriba nosotros, ¿ya? O un pizarrón estamos. Tenemos el pizarrón. Entonces, ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud. Esta magnitud nosotros le llamamos, vamos a llamarle que es el flexómetro. El flexómetro. Entonces el flexómetro, como ustedes lo conocen como metro, no se llama metro, se llama flexómetro. Ya van a ver que el metro es la unidad de medida de la longitud. Entonces es el flexómetro. El flexómetro usted coge y lo compara y dice, a ver, ¿cuántas veces está contenido mi flexómetro aquí? Usted dice, está contenido 2 veces. 2 veces y un poquito más. Ah, ya, entonces medir es comparar. Es comparar una magnitud ya establecida como es esta. Este es el flexómetro que ya está establecida en el Sistema Internacional de Peso y Medida, que ya vamos a ir a ver más adelantito. Esto es pura teoría. Entonces, cuando nosotros comparamos esto y digo, si esto tiene, por decirlo, de longitud 1 metro. Entonces yo digo, el pizarrón ha tenido 2.3. Ha tenido 2.3 metros. Entonces, medir es comparar una magnitud ya establecida. ¿Qué quiere decir? Que los científicos ya establecieron una unidad de medida de una magnitud. ¿Sí? Vamos a ver qué es magnitud, entonces. Eso quiere decir que ¿cuántas veces está contenido aquí? Está contenido 1, 2 veces, 3 veces la unidad de medida, ¿no es cierto? Ya, pero ustedes ya entendieron lo que estoy haciendo aquí. Medir es comparar. ¿Sí? Ahora yo les digo, ¿qué es magnitud? Magnitud es todo aquello que podemos medir. ¿Sí? Entonces medir es comparar. Por eso yo busco mejor comparar. ¿Sí? Medir es comparar. Una magnitud ya establecida con otra de la misma especie. Pero aquí viene el sentido común. Magnitud es todo aquello que podemos medir. ¿Qué nomás puede medir usted? A ver, señorita,
señorita Madeline, aparte del pizarrón, ¿qué más puede medir usted? Lo que usted se le ocurra, dígame. Y yo le voy haciendo alusión. Una cancha. ¿Una qué? Una cancha. No le entiendo, se tiene un pésimo internet. A ver, Calva, ¿qué más puedes medir? Un terreno. Un terreno, ¿ya? ¿Vas a utilizar qué? El flexómetro, comparar. Franklin Torres, ¿qué más puedes medir? Si ustedes no arreglan ese internet, no sé a dónde van a llegar. La carrocería de un vehículo, Inge. Ya la carrocería de un vehículo, seguimos utilizando el flexómetro. Dígame, ¿qué hora es en este momento? 12:04, ingeniero. ¿Qué estamos midiendo entonces? El tiempo. El tiempo, Inge. Ah, entonces también podemos medir el tiempo. ¿Y cuál es ese instrumento para medir el tiempo? Ese aparatito, ¿cómo se llama? El reloj. Reloj. Ah, ya. Entonces, medir es comparar una magnitud ya establecida. Para nosotros, la unidad de medida del tiempo es el segundo. Y vamos midiendo segundo a segundo. Los segundos dan minutos, los minutos dan horas y las horas dan días, los días dan meses, semanas, años, etcétera. Entonces, vamos a medir. Medir es comparar una magnitud ya establecida con otra de la misma especie. Eso quiere decir que yo no puedo coger el flexómetro y decir, mídeme el tiempo. O sea, una estupidez. Y de ahí es lo que los estudiantes a veces no tienen conciencia o no aprenden bien esta parte, se les hace las operaciones de movimiento y ellos mezclan las unidades, ponen, ¿cuánto se desplazó el móvil? 10 segundos, dicen. El desplazamiento no es tiempo, el desplazamiento es longitud, 10 metros, es lo que tiene que desplazarse, sentido común. El estudiante de bachillerato no desarrolla ese sentido común, entonces hay que luchar bastante, pero ustedes ya no están en bachillerato, ustedes están en la universidad. Entonces, ¿qué más podemos medir? A ver, Acevedo, algo diferente de medir ya un pizarrón, todo lo que tenga que ver con longitud. Ingeniero, una pregunta. ¿Se puede medir un tanque de agua? Claro, Por ejemplo, sí, porque se puede medir los litros, ¿no? claro, pero esa unidad de medida se llama volumen. Ya, mira que ya ustedes sí utilizan a diario, lo que pasa es que todavía está un desorden total su cabecita. Ya vamos a ir organizando las ideas. ¿Qué más puede medir? A ver, ya él dijo el volumen. Por ahí ya dijeron el tiempo, por ahí dijeron longitud. La masa, Inge. Ya podemos medir cuánto usted está pesando, ¿no es cierto? Ya cuánta masa tiene usted en su cuerpo, podemos amasarlo. Muy bien, entonces Se puede medir la temperatura también. también se puede medir la temperatura. Ya ven, ya van apareciendo las cosas. Pero usted cogerá un reloj para medir la temperatura. No, no. No, no es cierto. Termómetro. Hay un instrumento que se llama termómetro. Sirve para medir. Miren que cada cosa tiene su respectiva instrumentito y ya vamos a ver su aparato de medir. Entonces, ok, volvamos por acá. Si medir es comparar, ya vemos que es comparar. ¿Sí? Comparar una unidad de medida tomada ya establecida por el sistema internacional. ¿Qué es magnitud? Magnitud es todo lo que podemos medir. ¿Sí? Entonces, si nosotros medimos longitudes, la longitud es una magnitud. Si nosotros medimos temperatura, la temperatura es una magnitud. Si nosotros medimos tiempo, el tiempo es una magnitud. Si nosotros medimos masa, la masa es una magnitud. Ah, entonces, magnitud es todo lo que podemos medir. Entonces, la magnitud de una cantidad física se define como el número y su unidad. Ah, eso es muy diferente. Entonces, si yo pongo un número 10, 10 solito no me dice nada. Pero si le pongo su unidad, porque aquí me dice que ponga la unidad, entonces yo digo, a ver, le pongo 10 m, estoy midiendo longitud, porque la unidad de medida de la longitud es el metro. Si yo le pongo 10 s, estoy midiendo tiempo, aquí estoy midiendo longitud, aquí estoy midiendo tiempo, tiempo, porque la unidad de medida del tiempo es el segundo. ¿Sí? Y si yo pongo 10 y pongo aquí kilogramos, entonces estoy midiendo masa.
Longitud, masa y tiempo. Vean, kilogramos, segundo y metro. Entonces ya está claro. ¿Qué es una cantidad física? Bueno, una cantidad física es aquella que nos describe el proceso de medición de una magnitud. ¿Qué es magnitud? Todo aquello que podemos medir. ¿Qué es medir? Comparar una magnitud con otra. Entonces, pero para ello ya pues tenemos que ir estableciendo qué son las magnitudes fundamentales. Ahora sí les voy a hacer un cuadrito y vamos a poner por aquí magnitudes fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que esas no dependen de otras. No, las traigo acá directo de algún PDF. Ya. Este no lo deseo. A ver, fundamentales. Vamos a hacerlo así. Control V. ¿Qué es esto de las magnitudes fundamentales? Como ustedes ven aquí en este cuadrito, tenemos una magnitud fundamental, es la longitud, ¿sí? Cuando usted mide el alto de una casa, el alto de una pared, el ancho y grosor, todo largo, eso es longitud. Mide la distancia de una carretera, longitud. Mide el ancho de su mesa, longitud. Mide la diagonal en pulgadas de su televisión, longitud. Esa es una magnitud, longitud. Es una magnitud fundamental. ¿Cuál es su unidad? ¿Qué quiere decir la unidad? ¿Con qué unidad yo mido? Es con el metro. ¿Cuál es el símbolo? M. Grabaránse. M es el metro para medir longitud. Otra longitud, otra magnitud fundamental es la masa. La masa, es decir, todo lo que tenga que ver con la materia es masa. Sí, lo que pueda palpar usted. A pesar de que aunque lo que no ve tiene masa, el electrón tiene masa. Y eso está en la parte atómica. Pero sin embargo, para ser un poco más expreso, por decirlo más explícito, la masa, todo lo que usted puede palpar, o sea, eso tiene masa. ¿Cuál es la unidad de medida? El kilogramo. ¿Cuál es su símbolo? kg. Ese es el símbolo para medir la masa. El tiempo es el segundo. ¿Cuál es el símbolo? El S. La corriente eléctrica, el amperio. Que aquí como este libro de Estados Unidos de Tippings, el ampere. Yo digo amperio. ¿Cuál es el símbolo? A. La temperatura, ¿cuál es su unidad de medida? El Kelvin, no el grado Celsius. Esa es una derivada y es de otro sistema. El Kelvin K. La intensidad luminosa, la candela, CD. Y la cantidad de sustancia, el mol. Símbolo, mol. Hay unas unidades complementarias que es el ángulo plano, el radián, y el ángulo sólido, el estéreo, el radián. Vamos a ilustrar esto entonces. Por ejemplo, si usted escribe aquí 10, 30, 28, se me ocurre, ¿no? Menos 15, 40 y 3.2. Ok. Si usted escribe eso no dice nada, simplemente lo que está indicando son números. Pero miren, si le acompaño de una letra M, ¿qué estaré midiendo? ¿Qué magnitud estoy midiendo? La longitud. Correcto, la longitud. Ajá. A ver si se me despierta. Si yo escribo aquí esta magnitud, ¿qué estaré midiendo? Corriente, Inge. La corriente La eléctrica. corriente, 30 amperios o amperes. La corriente, ¿no? Corriente eléctrica, porque también hay corriente de agua, sí, fluvial. Si yo pongo aquí 28, pongo, por ejemplo, kg. ¿Qué estaré midiendo? Kilogramos, masa. Inge. La masa. La masa, no el kilogramo. El kilogramo no es magnitud, es la unidad de medida de la masa. Ok, y si pongo aquí
A veces le suelen escribir así, a veces, pero hagámoslo para que quede más explícito. Si no, solo le ponen la K, pero la K puede dar confusión. La temperatura. ¿Sí? Si nosotros ponemos 20K, no van a decir kilómetros, vamos. 20K Temperatura. Exacto, le ponen ese simbolito de temperatura. Ok, temperatura, ajá, muy bien. Ya es hora de que ustedes aprendan física a conciencia. Y si yo le pongo esto CD, ¿qué estaré midiendo? 40 CD, no es display. La intensidad Delta. luminosa. Ajá, la intensidad luminosa. La intensidad luminosa. Y si yo pongo 3.2 S, ¿qué estaré midiendo? El tiempo. El tiempo, ¿no es cierto? En síntesis, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es aquello que podemos medir. Y hay 7 magnitudes fundamentales que son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. 7 magnitudes fundamentales, quiere decir que son únicas en la naturaleza. Pero de ahí a alguien se le ocurrió, claro, las complementarias son el ángulo plano y el exterior radial. Esto sí se utiliza más el ángulo plano, sí, cuando medimos